Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y se informó sobre la participación de las mesas técnicas con el gobierno que arrancan hoy, 8:30, mucha expectativa, pero también preocupación, y por eso hemos invitado a don Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, sobre qué opina el sector exportador respecto a estas mesas y cuáles son las preocupaciones. Gracias, Felipe, por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede comentar sobre la situación que vivimos actualmente y toda la expectativa sobre estas mesas de diálogo que arrancan hoy? Verónica, un gusto poder saludar y a través tuyo a tu distinguida audiencia. A ver, nosotros el día de ayer hicimos una rueda de prensa en el cual queríamos manifestar algunos temas que creo que eran importantes que la opinión pública los conozca. Primero, creo que era el demostrar la realidad del sector exportador, de cómo se quedó en realidad, o cómo va a sufrir las consecuencias de 18 días de paralizaciones. La economía del 2022, es decir, de julio del 2022, no se puede comparar a la recuperación que se tuvo en noviembre de 2019. ¿Por qué pongo estos meses? Porque, claro, son justamente luego de las paralizaciones de octubre de 2019 versus las de junio del 2022, porque la economía es distinta. Lamentablemente tuvimos una pandemia de por medio y una recuperación post-pandemia. Es decir, el sector exportador venía atravesando serias dificultades, como por ejemplo la crisis logística, que simplemente, para que la ciudadanía nos entienda, era aquellos espacios que era muy difícil obtener en buques, ¿no es cierto?, el incremento de los costos de los contenedores, y ahora inclusive tenemos una preocupación adicional, que es la equiparación del euro con el dólar, ¿no? Es decir, cuando nosotros exportábamos de la Unión Europea, el hecho de que el euro esté de alguna manera más alto que el dólar nos daba una competitividad per se, y esto ya no está sucediendo. Entonces vemos con mucha preocupación los efectos que se van a dar a largo plazo. ¿Por qué? Porque la capacidad productiva fue mermada. ¿En qué me refiero con esto? Es decir, en las paralizaciones hubo destrozos de sistemas de riego, por decirle, en donde, claro, si una empresa quiere volver a producir lo que producía antes de las paralizaciones, tiene que volver a reconstruir esa capacidad productiva. Te pongo el ejemplo del riego, un ejemplo creo que muy gráfico, ¿no es cierto? Es decir, si tú tenías hectáreas con riego y ese riego fue dañado, tienes que reemplazarlo, tienes que ver la manera de financiarlo, tienes que ver la manera de volver a tener esa capacidad productiva. Y en el comercio exterior hay un tema que hay que mencionarlo. Los resultados no se los ven o no se los miden normalmente cuando pasan estos temas a corto plazo, sino las consecuencias se las ven normalmente a largo plazo. Entonces tenemos un sector agricultor, por ejemplo, que ya está hablando de un decrecimiento de la producción en 6-7%. Vemos que algunos sectores que estuvieron involucrados directamente en las paralizaciones, que venían creciendo a 2 dígitos, que era algo muy positivo, y esto hay que decirlo, creo que van a crecer apenas a 1 dígito. Y claro, uno diría, pero bueno, igual van a crecer, pero no, eso no es así, no es tan simple como eso, porque si venías creciendo a 2 dígitos, la expectativa, las inversiones, el análisis que se hizo de los flujos esperados eran totalmente distintos. Entonces creemos que hemos sido excluidos y nos sentimos excluidos de las mesas de diálogo. ¿Y por qué te menciono esto? Si bien el sector exportador no tiene incidencia en muchas de las temáticas que se van a dar en las mesas de diálogo, pero creo que todos los ecuatorianos van a ser, de alguna manera, y van a recibir las consecuencias, tanto positivas o negativas, de los acuerdos que se dé en estas mesas. Y claro, yo te digo, no me parece un diálogo válido entre 2 sectores nada más del país, ¿no? Es decir, si bien tenemos a un gobierno nacional, pero también tenemos un sector exclusivo que representa al movimiento indígena. Y en el punto 3 de los pedidos, si no estoy equivocado, el movimiento indígena claramente menciona que quiere establecer precios mínimos y no quiere firmas de acuerdos comerciales. Entonces aquí nuestra preocupación directa y nuestro pedido directo ha sido a las autoridades que tenemos que estar presentes ahí. ¿Por qué?
porque no a través de buscar una solución o diálogos se pueden establecer medidas, te digo, de corte populista, con precios mínimos o estrategias políticas que a la final nos puedan bloquear una agenda comercial que tanto necesita el país, ¿no? Yo creo que ayer fuimos muy claros en poner, por ejemplo, el tema de la Unión Europea, un acuerdo que se firmó hace más de 5 años y que justamente este año cumple 5 años de vigencia, en donde los mayores beneficiarios han sido justamente las bases de la dirigencia indígena, es decir, aquellos productores del sector rural que han podido acceder con productos agrícolas hacia un mercado que ha incrementado sus exportaciones de más de $600 millones, que ha generado más de 30,000 nuevas plazas de empleo directo, y en donde vemos que, o sentíamos nosotros al menos que en el Ecuador, ya esa discusión se había eliminado. Y se había eliminado, ¿por qué? En base a la fuerza de la razón y a la fuerza de la estadística. No estamos hablando sobre supuestos, estamos hablando sobre resultados reales que han beneficiado al país. Entonces, ese creo que ha sido un pedido justo, un pedido nuestro y directo. No queremos desde ningún punto de vista, y esto que quede claro a la ciudadanía, entorpecer ninguna mesa de diálogo, ni ampliarla, que he escuchado algunas voces de crítica de que por qué tenemos que ampliar los sectores, pero son temas realmente importantes. Inclusive veo en la composición de las mesas que ni siquiera está presente el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Está apenas el de Ganadería y ya sabemos los resultados. Entonces, creo yo que tenemos que ser muy claros, muy enfáticos en mencionar esto, porque no se puede decidir entre dos partes por todos los ecuatorianos que tenemos intereses y que vamos a sufrir las consecuencias, insisto, sean positivas o sean negativas, de un diálogo que creo yo que debería ser mucho más amplio, mucho más analizado. Creo que tenemos muchísimo por aportar de parte nuestra, porque tenemos la experiencia. Tenemos, por ejemplo, en el director de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, y ayer estuvieron presentes en la rueda de prensa 2 instituciones de la economía popular y solidaria, son nuestros miembros asociativos, como es Maquita Cosunchi, como es Felcamari, que trabajan con las comunidades, exportan con las comunidades, y justamente con las comunidades que se encuentran en los sitios, se podría decir, de mayor concentración de las protestas, ¿no? La provincia de Chimborazo, la provincia de Cotopaxi, la provincia de Tungurahua y la provincia de Pichincha, la Amazonía. Entonces, creo yo que tenemos mucho que aportar y la verdad estamos muy preocupados por lo que se pueda suceder, ¿no? 7:31 amigos, dialogamos con Felipe Rivadeneira, presidente de FEDEXPOR, y hay preocupaciones en torno a cómo se va a desarrollar estas mesas de diálogo. Arrancan hoy con 2 temáticas importantes, la de la focalización de subsidio de los combustibles y la de la banca pública y privada. Y Felipe, si ustedes tendrían que intervenir o se les diría, se les invitaría a cualquiera de estas mesas, ¿cuáles escogerían y por qué? Bueno, ya lo mencioné, ¿no? Yo creo que la que tenemos que estar muy claramente y tener mucho cuidado es en el tema del pedido del Ministerio de Agricultura, ¿no? Yo creo que en la que va a estar el Ministerio de Agricultura hay que tener mucho cuidado con establecer precios mínimos. Esto va en contra de cualquier idea de firmar una agenda comercial en el país. Si bien hay que buscar mecanismos de mejora competitiva del agro, en eso vamos a estar totalmente apoyados, y creo que tenemos que tener mucho cuidado en evitar que, por ejemplo, haya precios mínimos en el sector agrícola que luego nos impidan, ¿no es cierto?, y tener una agenda comercial, por ejemplo, con los mismos Estados Unidos, con Canadá, con Corea del Sur, con México, es decir, con toda la agenda comercial que está establecida y que de alguna manera es positiva de parte del interés del gobierno de ir hacia adelante, porque no nos olvidemos de una cosa, Verónica, el Ecuador apenas tiene 4 de cada 10 dólares que exporta protegidos por acuerdos comerciales. El gobierno se ha pasado todo este año de buena forma mencionando esa velocidad y esa celeridad que quiere llegar a tener una firma de 10 acuerdos comerciales, que es algo realmente beneficioso e importante para el Ecuador, porque nos va a poner en igualdad de condiciones con nuestros competidores, es decir, con Colombia, con Perú, con Chile, que ellos sí tienen un promedio de 9 de cada 10 dólares que exportan protegidos con acuerdos comerciales. Ayer estuvimos en un evento acá en la ciudad de Guayaquil, en Chococao, que creo que es muy importante, un evento de potencialización y una feria importante de los productos del sector del cacao, del chocolate, y creo que el ministro mencionaba un tema que me gustaría repetirlo, es decir,
No podemos tener el mejor banano del mundo, el mejor camarón del mundo, las mejores flores del mundo, el mejor brócoli del mundo, el mejor atún del mundo, y no tener los mejores acuerdos comerciales del mundo. Es realmente contradictorio, es ilógico, ¿no? Y yo creo que allá es donde tenemos que ir. Entonces, tener un pedido de la CONAIE desde ese punto de vista totalmente político, lírico, ideológico, que inclusive va en contra del beneficio de sus propias bases, ¿no? Porque, insisto, creo que la data, la realidad ha aplastado cualquier discusión que en el pasado se podía haber dado sobre los beneficios de los acuerdos comerciales, y que además, insisto, atenta contra sus propias bases, porque ellos son los primeros beneficiados. Lo que tenemos que hacer es generar mayores productos agrícolas de exportación. Porque si el día de mañana exportamos $1.000 millones en aguacate, $1.000 millones en pitahaya, esto lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo atrás, es decir, el Ecuador es una gran potencia mundial de exportación de productos agroalimenticios, lo demostró en la pandemia, en el 2020-2021, salvó la economía y la dolarización del país, hay que decirlo de esa manera. Imaginémonos cómo hubiera estado el Ecuador si no hubieran entrado esos 17.000, 18.000 millones de dólares del sector exportador no petrolero, si no hubiéramos estado en la capacidad productiva de proveer esa oferta de la demanda mundial, además en condiciones en que el mundo está cambiando, se está hablando de una crisis alimentaria, y nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la fortaleza, la riqueza de generar mayores productos, y eso es lo que tenemos que buscar que el sector del agro pueda producir más y mayor variedad de productos para que puedan entrar a mercados internacionales. Pero ojo, aquí hay una condición importante. Normalmente los acuerdos comerciales o los problemas arancelarios que enfrentan los productos de entrar en otros países o en otros mercados de destinos, justamente donde más arancel hay son los productos agrícolas. Entonces no podemos competir, por ejemplo, por más de que tengamos la mejor pitahaya, la más jugosa, la más rica en el Ecuador, si paga un arancel del 20-25%. Es decir, eso es prácticamente inviable. Entonces allá es donde tenemos que ir. El sector exportador no petrolero para mí es una solución real y tangible, y esto lo he repetido muchas veces, para la economía del país, porque genera divisas, genera empleo de calidad, genera recursos para el fisco, no tiene ningún problema de contenido social. Así es. Que es justo lo que estamos discutiendo. No se acaba con el petróleo, que eventualmente algún día no tendremos más. Y no te genera problemas medioambientales, no te genera, es decir, yo creo que tenemos que darnos cuenta como Ecuador que ese es nuestro futuro, y es un futuro además que lo podemos hacer muy bien y que lo hemos demostrado. Lo acabo de mencionar, tenemos, como insisto, esto ya es algo que está en el ADN del ecuatoriano, ¿no? Todos sabemos que exportamos del mejor camarón del mundo, que exportamos del mejor banano del mundo, que exportamos las mejores flores del mundo. Bueno, exportemos también el mejor aguacate del mundo, exportemos, no sé, la mejor piña del mundo. Hay una gran variedad de productos que podemos generar en volumen, en capacidad. Tenemos la tierra, tenemos la riqueza, pero bueno, hay que trabajar en condiciones, por ejemplo, la agenda comercial. Dos, por ejemplo, lo que sí puede ser algo muy importante es trabajar en el riego, generar estructuras de riego que permitan que nuestra tierra produzca más. ¿Y eso a quién le va a ayudar? Justamente a las zonas rurales. El sector exportador ecuatoriano es quien genera la mayor cantidad de empleo rural en el país. Y eso es a lo que tenemos que buscar, y creo que por eso es la importancia que queremos darle a este sector que creemos, y somos, yo al menos soy un convencido, que es el sector que puede seguir creciendo y haciendo crecer al Ecuador de una forma muy importante y sostenible durante el tiempo. Bueno, es importante, ¿no? Y ojalá se cumpla esa promesa de varios gobiernos de que hay que regresar a ver los ojos al campo. Ahora, Felipe, hay estas dos mesas, la del Ministerio de Agricultura sobre el fomento productivo y la que liderará el ministro de Gobierno sobre el control de los precios. En esas dos es las que habría mayor preocupación sobre lo que pueda suceder, sobre todo si es que se fijan precios mínimos para ciertos productos. Totalmente. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en no caer en mecanismos populistas y antitécnicos y que vayan en contra de nuestros compromisos internacionales y de nuestra aspiración internacional. Esto no quiere decir que nos metamos nosotros en la parte ya de control de la especulación en los mercados. Eso yo creo que es un tema que le compete a las autoridades, a las intendencias, etcétera. Pero me parece que por ahí no va la solución, ¿no? Poner precios mínimos es crear enseguida mercados paralelos, y esa es la verdad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar la estructura competitiva del campo,
a través de créditos baratos, a través de mecanismos, por ejemplo, de tecnología en la agricultura, en donde se pueda producir más por una hectárea. Es decir, hay una cantidad de aspectos que se tienen que mejorar, tecnificar y de alguna manera inyectar posibilidades de recursos para que esto crezca. Porque no sirve de nada fijar en precios mínimos con mercados pequeños, con escasez. Eso no tiene lógica. Eso es irnos en contra de todo lo que el mundo está pidiendo y además es como ser mediocre, sinceramente, ¿no? Por la capacidad que tenemos nosotros en millones de sectores, en varios sectores para generar millones de dólares, no solo de producción local, sino de producción para exportar. Porque si tú te dedicas a generar productos para el mercado local, te estás limitando enormemente y estás dejando de crecer en algo que el Ecuador es muy bueno y ya lo ha demostrado durante muchos años. Ahora, Felipe, una pregunta final porque el tiempo se nos viene encima. ¿Cómo está o qué conoce respecto al avance de los acuerdos? Por ejemplo, el Ecuador busca eventualmente firmar un acuerdo comercial con México para entrar a la famosa Alianza del Pacífico, con Corea del Sur. Y bueno, ¿cómo ve ese avance de esos acuerdos? Bueno, a ver, con México lento, y te diría un poco, hay que mencionar y hacer relación con lo que acabamos de conversar. Porque México está claramente, de alguna manera, limitando o tiene temor de esa gran capacidad exportadora que tenemos en banano y camarón. Es así de simple, hay que decirlo de esa manera. Hay que esperar que se abra eso, porque sin eso realmente no tendría sentido una negociación con México. Pero creo que, por ejemplo, con Corea del Sur han habido buenas noticias en estos días y ya el equipo negociador en Corea del Sur están avanzando de buena forma. Y bueno, yo creo que hay que ir avanzando en los acuerdos que hay la apertura, ¿no? Porque si México sigue en una posición de no querer aperturar nuestros mercados, bueno, sigamos adelante, hay otros mercados, mientras de eso se destrabe, es decir, no dejarle de lado, ¿no? Nadie está diciendo, en una negociación hay que seguir insistiendo, hay que seguir presionando, hay que seguir gestionando los mecanismos para que se dé un acuerdo ganador entre las dos partes. Pero bueno, pero si eso se demora, vamos para adelante y vamos por los demás, ¿no? Es decir, ahí está Canadá, está Corea del Sur, está Panamá, está República Dominicana, está Costa Rica, sigamos insistiendo en Estados Unidos, es decir, no podemos parar, porque tenemos que recuperar ese tiempo perdido porque nuestros competidores no descansan. Mientras nosotros analizamos mesas de diálogo entre dos sectores, nuestros competidores siguen desplazándonos